Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Hoy tengo un tema que créanme me ha tenido pensando mucho y creo que a ustedes también les va a interesar bastante. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que tanto admiramos, pero no vamos a hablar solo de sus papeles en las novelas, ¿saben? Hoy vamos a meternos un poquito en su vida, en algo que la marcó y que la verdad, no pudo callar. Así que prepárense porque vamos a destapar algunos secretos, a descubrir algunas verdades que en su momento, la enfermó en el sentido literal de la palabra. Sí, literal. Y no estamos hablando de una enfermedad física, sino de algo mucho más profundo, algo que le tocó el alma. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Y antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca súper talentosa y popular. La hemos visto brillar en novelas como Erkencikus, donde enamoró a todo el mundo con su personaje de Sanem, o en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su increíble capacidad para interpretar roles dramáticos. Pero más allá de su éxito en la pantalla, Demet es una persona, con sentimientos, con miedos, con experiencias que a veces no son tan fáciles de llevar. Y es que ser famoso, ser una figura pública, no siempre es fácil, ¿verdad? La presión, los rumores, la falta de privacidad, todo eso puede afectar mucho a una persona. Y aquí es donde entramos en el tema principal de hoy, la verdad que la enfermó. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, durante un periodo de su vida, Demet se enfrentó a situaciones y a presiones que la llevaron a un punto límite. Y esas situaciones, esas verdades que descubrió, la hicieron sentirse mal, la afectaron emocionalmente y como consecuencia, también físicamente. No vamos a entrar en detalles morbosos, porque no es la idea, pero sí es importante entender que ser una figura pública no significa estar exento de sufrir. Para comprender mejor la experiencia de Demet, es crucial que nos pongamos en su lugar. Imaginemos por un momento la vida de una persona que se despierta cada día con el conocimiento de que sus acciones, sus palabras, sus relaciones y hasta su apariencia física serán escudriñadas por millones de personas. Cada decisión, por pequeña que sea, puede convertirse en un titular de noticias, en un tema de debate en redes sociales, o en el blanco de críticas implacables. La constante exposición a este nivel de escrutinio, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, y la imposibilidad de vivir con la libertad y la espontaneidad que muchos dan por sentadas, pueden ser enormemente desgastantes. Una de las cosas que más afectó a Demet fue, sin duda, la exposición mediática. Los medios, las redes sociales, la perseguían constantemente y cualquier cosa que hiciera, cualquier relación que tuviera, era objeto de especulación, de rumorología, de críticas. Y eso, a la larga, desgasta. Imagínense estar siempre bajo la lupa, que cada paso que das sea analizado, juzgado, es agotador. La verdad es que muchas veces, los comentarios y las noticias que se generaban a su alrededor no eran ciertos, eran inventados, o simplemente sacados de contexto. Y eso, como es lógico, generaba mucha frustración y tristeza en ella. La vorágine mediática que envuelve a las celebridades es un fenómeno complejo. Los medios, con su necesidad de generar contenido y atraer audiencias, a menudo recurren a la sensacionalización y a la creación de polémicas, sin importar el impacto emocional que esto pueda tener en las personas involucradas. Las redes sociales, por su parte, amplifican estas dinámicas, permitiendo que cualquier individuo, desde un fanático hasta un detractor, exprese sus opiniones, a menudo sin filtro ni consideración por las consecuencias. Demet, como cualquier persona, tenía derecho a su privacidad y a vivir su vida sin la constante intromisión de los medios. Sin embargo, la fama conlleva un precio, y en su caso, ese precio fue la pérdida de gran parte de su intimidad. Cada vez que salía a la calle, cada vez que publicaba una foto en redes sociales, cada vez que se relacionaba con alguien, sabía que estaba expuesta a la opinión pública, a las especulaciones, a los juicios. Los rumores, en particular, son una de las armas más dañinas del mundo de la farándula. Pueden surgir de la nada, ser alimentados por fuentes anónimas, y propagarse a una velocidad vertiginosa, causando un daño irreparable. Demet, como muchas otras celebridades, fue víctima de rumores que afectaron su imagen, sus relaciones personales y, en definitiva, su bienestar emocional.
La constante necesidad de desmentir, de aclarar, de defenderse de acusaciones infundadas. Es un desgaste que consume energía y que puede llevar a la desesperación. Además, la falta de contexto en las noticias y los comentarios en redes sociales es otro factor que agrava la situación. A menudo las palabras de Demet eran malinterpretadas, sus acciones eran sacadas de contexto, y su vida personal era distorsionada para crear un relato más atractivo para el público. La sensación de ser incomprendida, de que tu voz no es escuchada, de que tus intenciones son malinterpretadas, es enormemente frustrante y puede llevar a un profundo aislamiento. Y aquí es importante destacar la hipersensibilidad que puede desarrollar una persona sometida a esta presión constante. La exposición mediática, la crítica constante y la falta de privacidad pueden afectar la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de relacionarse con los demás. La necesidad de protegerse, de evitar el dolor, puede llevar a la persona a construir una coraza, a volverse más reservada, a desconfiar de las intenciones de los demás. Además, Demet, como cualquier ser humano, ha tenido sus propios problemas personales, sus propias luchas internas. Y aunque no siempre los haya compartido públicamente, sabemos que ha pasado por momentos difíciles, como todos. El divorcio, por ejemplo, siempre es un momento complicado en la vida de cualquier persona, y Demet, con su divorcio, también sufrió mucho. La presión social, la expectativa de la perfección, todo eso se sumaba a su dolor personal. Es una realidad, muchas veces las personas que están en el ojo público tienen que enfrentar situaciones complicadas, incluso mucho más que cualquier persona común. El divorcio es una experiencia dolorosa y transformadora, que implica lidiar con una serie de emociones complejas, como la tristeza, la ira, la frustración y la incertidumbre. En el caso de una figura pública, el proceso de divorcio se vuelve aún más complicado, ya que la persona debe enfrentar la mirada inquisitiva de los medios, las especulaciones sobre las razones de la separación, y la presión social para mantener una imagen de perfección. La ruptura de una relación, especialmente cuando hay un compromiso formal como el matrimonio, implica una pérdida significativa. Se pierde una compañía, un proyecto de vida compartido, y una red de apoyo emocional. Superar esta pérdida requiere tiempo, paciencia y, en muchos casos, ayuda profesional. La persona debe aprender a vivir de nuevo, a construir una nueva identidad, y a sanar las heridas emocionales. En el caso de Demet, el divorcio probablemente implicó, además del dolor personal, la decepción por el fracaso de una relación, la presión de los medios, y la necesidad de proteger su imagen pública. La sociedad a menudo tiene expectativas rígidas sobre el matrimonio y el divorcio, y la persona que se divorcia puede sentir que ha fallado, que ha sido juzgada, o que ha sido estigmatizada. La presión social es otro factor que puede agravar el dolor del divorcio. La sociedad a menudo juzga a las personas divorciadas, las critica, o las considera un fracaso. Esta presión puede llevar a la persona a sentirse culpable, avergonzada, o aislada. Es importante recordar que el divorcio es una decisión personal, y que la persona tiene derecho a rehacer su vida, a buscar su felicidad, y a ser feliz. Además del divorcio, Demet, como cualquier persona, ha tenido que enfrentar otros problemas personales, como la pérdida de seres queridos, las dificultades económicas y las enfermedades. La vida a veces nos pone a prueba, nos exige mucho y nos hace dudar de nosotros mismos. Es importante recordar que todos pasamos por momentos difíciles, y que es normal sentir dolor, tristeza y frustración. Otra de las verdades que la enfermó fue la hipocresía, la falta de autenticidad que a menudo se encuentra en el mundo del espectáculo. Demet es una persona que valora mucho la honestidad, la sinceridad y la transparencia. Y en un ambiente donde a veces predomina la falsedad, la mentira y las apariencias, ella se sentía fuera de lugar. Es como si la obligaran a jugar un juego que no le correspondía, a ser alguien que no era, y eso, evidentemente, la afectaba. Se encontró con personas que solo buscaban su beneficio, que la utilizaban, que la traicionaban, y eso le generó mucha desconfianza y decepción. El mundo del espectáculo a menudo es un ambiente competitivo y superficial, donde las apariencias son más importantes que la autenticidad. Las personas a veces están dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar el éxito, incluyendo mentir, manipular y traicionar. La hipocresía es una práctica común, y la falta de sinceridad es algo que se da por sentado. Demet, con su carácter honesto y transparente, se sintió fuera de lugar en este ambiente. Se encontró con personas que solo buscaban su beneficio, que la utilizaban, que la traicionaban. Estas experiencias le generaron mucha desconfianza y decepción.
La traición, especialmente, es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede sufrir. Implica la ruptura de la confianza, la decepción, y la pérdida de la fe en los demás. La hipocresía y la falta de autenticidad pueden ser especialmente perjudiciales para la salud mental. La persona que se ve obligada a ser alguien que no es, que tiene que ocultar sus verdaderos sentimientos, que tiene que fingir ser feliz cuando no lo está, puede sufrir de estrés, ansiedad y depresión. La falta de autenticidad puede llevar a la persona a sentirse vacía, incompleta y desconectada de sí misma. Además, la hipocresía y la falta de sinceridad pueden dificultar la formación de relaciones auténticas y duraderas. La persona que no es sincera con los demás, que manipula, que miente, no puede esperar que los demás confíen en ella, que la amen o que la respeten. Las relaciones basadas en la falsedad, en la mentira y en las apariencias son superficiales, efímeras y, en última instancia, insatisfactorias. ¿Pero cómo reaccionó Demet ante todo esto? Pues como una mujer fuerte, como una luchadora. En lugar de hundirse en la tristeza y la desesperación, buscó ayuda, buscó herramientas para superar sus problemas. Se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban, de amigos y familiares que siempre estuvieron ahí para ella. Se permitió sentir, se permitió expresar sus emociones, se permitió ser vulnerable. Y sobre todo aprendió a priorizarse, a cuidar de sí misma, a poner límites. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos hacer. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de superar los traumas, y de salir fortalecido de las experiencias difíciles. Demet demostró ser una persona resiliente. En lugar de hundirse en la tristeza y la desesperación, buscó ayuda, buscó herramientas para superar sus problemas. Se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban, de amigos y familiares que siempre estuvieron ahí para ella. La búsqueda de ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Aceptar que no se puede solo y buscar el apoyo de un profesional, de un amigo o de un familiar, es un paso fundamental para superar los problemas. La terapia, por ejemplo, es una herramienta muy útil para comprender nuestras emociones, para aprender a lidiar con el estrés y para desarrollar estrategias para afrontar la adversidad. El apoyo social es otro factor clave para la resiliencia. Rodearse de personas que nos aman, que nos apoyan y que nos valoran, nos ayuda a sentirnos seguros, protegidos y amados. Las relaciones significativas nos brindan un sentido de pertenencia, de conexión y de apoyo emocional. La autoaceptación es otro componente importante de la resiliencia. Aceptar nuestras fortalezas y debilidades, aprender a amarnos a nosotros mismos y a valorarnos, nos ayuda a afrontar la adversidad con más confianza y determinación. La autoaceptación implica perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Demet aprendió a priorizarse, a cuidar de sí misma, a poner límites. La autocuidado es esencial para la salud mental. Implica cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. El autocuidado incluye actividades como hacer ejercicio, comer sano, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Poner límites es fundamental para proteger nuestra salud mental y emocional. Implica aprender a decir no, a rechazar situaciones que nos perjudican y a proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Poner límites implica establecer reglas claras en nuestras relaciones y hacer saber a los demás cuáles son nuestras necesidades y expectativas. La verdad es que a veces la vida nos pone a prueba, nos exige mucho y nos hace dudar de nosotros mismos. Pero lo importante es no rendirse, es buscar ayuda, es aprender a levantarse después de cada caída. Demet nos ha dado una gran lección. Nos ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, es posible salir adelante, ser resilientes y seguir brillando. La vida está llena de desafíos y dificultades. Todos en algún momento nos enfrentamos a momentos difíciles, a situaciones que nos ponen a prueba. Es importante recordar que no estamos solos y que todos pasamos por momentos de dolor, de tristeza y de frustración. No rendirse es fundamental para superar los desafíos. Implica mantener la esperanza, perseverar y seguir adelante a pesar de las dificultades. No rendirse significa aprender de nuestros errores y seguir adelante con la frente en alto. Buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. No tengamos miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Buscar ayuda nos permite obtener el apoyo que necesitamos
y aprender las herramientas que necesitamos para superar los desafíos. Aprender a levantarse después de cada caída es esencial para la resiliencia. Implica aprender de nuestras experiencias, adaptarnos a los cambios y seguir adelante. Aprender a levantarse después de cada caída implica desarrollar la capacidad de recuperarnos de la adversidad, de superar los traumas y de salir fortalecidos de las experiencias difíciles. Demet nos ha dado una gran lección. Nos ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, es posible salir adelante, ser resilientes y seguir brillando. Su historia es un ejemplo de valentía, de perseverancia y de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Y aquí es fundamental recordar la importancia de la salud mental. Es algo que a veces se pasa por alto, pero es crucial para nuestro bienestar. Buscar ayuda profesional, hablar con alguien de confianza, practicar el autocuidado, son acciones fundamentales para mantener una buena salud mental. No tengamos miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos, no tengamos miedo de ser vulnerables, porque es la única forma de sanar. La salud mental es tan importante como la salud física. Nuestra salud mental afecta nuestra capacidad para pensar, sentir y actuar. La salud mental afecta nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, para trabajar y para disfrutar de la vida. Buscar ayuda profesional es un paso fundamental para cuidar nuestra salud mental. La terapia, la medicación y otras formas de tratamiento pueden ayudarnos a superar los problemas de salud mental. No tengamos miedo de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Hablar con alguien de confianza es otra forma de cuidar nuestra salud mental. Hablar con un amigo, un familiar o un ser querido puede ayudarnos a expresar nuestras emociones, a sentirnos comprendidos y a obtener apoyo emocional. Practicar el autocuidado es esencial para nuestra salud mental. El autocuidado incluye actividades como hacer ejercicio, comer sano, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. El autocuidado nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo y a mejorar nuestra calidad de vida. No tengamos miedo de ser vulnerables. La vulnerabilidad es la capacidad de expresar nuestras emociones, de mostrar nuestras debilidades y de pedir ayuda cuando la necesitamos. La vulnerabilidad nos permite conectar con los demás y construir relaciones más auténticas y significativas. En resumen, la verdad que enfermó a Demet Özdemir fue la suma de muchas cosas: la exposición mediática, la presión social, las relaciones tóxicas, la hipocresía del mundo del espectáculo. Pero lo más importante es cómo reaccionó ante eso, cómo aprendió a lidiar con la situación, y cómo salió fortalecida de todo esto. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de valentía, y de la importancia de cuidar nuestra salud mental. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden enfrentar desafíos y dificultades. Su historia es una fuente de inspiración para todos nosotros, y nos enseña la importancia de la resiliencia, de la valentía, y de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Demet nos ha demostrado que es posible superar la adversidad y salir fortalecido de las experiencias difíciles. Su historia nos enseña que debemos ser valientes, que debemos buscar ayuda cuando la necesitamos, y que debemos cuidarnos a nosotros mismos. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia, de valentía, y de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Su historia nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos, y a cuidar nuestra salud mental. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó el vídeo? ¿Conocían esta parte de la historia de Demet? ¿Qué les pareció su reacción ante las adversidades? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responderlos. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración, y que les haya hecho reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.